Buenas tardes a todos. Es un gusto para la Facultad de Arquitectura el recibirlos, sobre todo para este evento que inicia un ciclo de mesas redondas, unas mesas redondas muy entrañables y con una variedad que es un modelo que es muy interesante porque va a estar, digamos, itinerante entre las dos grandes instituciones educativas de nuestro país, que se van a estar dando este encuentro enlazadas en un modelo donde desenlaza algo que a su vez ha sido un modelo de competencia entre estas dos grandes instituciones, y que es el fútbol americano. Como sabemos, el clásico, el Poli UNAM, es un clásico que se ha fortalecido a lo largo de los años y que prácticamente desde la década de los 30 inicia y se forma como modelo de competencia, donde se da esta gran rivalidad entre estas dos instituciones. Es una sana rivalidad, donde finalmente estas dos grandes instituciones educativas se encuentran y se genera una fiesta que finalmente nos convoca a todos los estudiantes y a todos los universitarios y a todos los politécnicos. Además que genera también muchas emociones. Siempre va a estar de un lado el vuelo y de otro lado el Goya, con mucho entusiasmo y con mucha fuerza. Y el día de hoy tenemos el privilegio de iniciar este ciclo de mesas en la Facultad de Arquitectura con esta convocatoria para analizar lo que es digamos, la primera época. De hecho, lleva como título el inicio, la época 1, que contempla de 1936 a 1957. Y para formar parte de esta mesa, me gustaría que le diéramos la bienvenida a los participantes, primero como moderador, al arquitecto Ricardo Márquez Orozco, quien es además organizador de las mesas. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. También el doctor Gustavo Marín Fernández, quien es de las primeras generaciones del clásico, que nos acompaña, además tomando el tiempo y la posibilidad de viajar hasta aquí a Ciudad Universitaria. Muchas gracias, doctor Marín. Esperamos que se incorpore, esperemos que llegue el doctor Héctor Sosa Velázquez, la bruja, que también nos acompaña y no ha llegado. Y por parte del Instituto Politécnico Nacional nos acompañan el arquitecto Alfredo Mota Treviso, alias El Pipo, el ingeniero Eduardo Rivera Barraza, alias El Lingote, y el ingeniero Sergio Galván Herrera, alias El Chango. Pues, sin mayor introducción, ya me permito entonces darle la palabra al arquitecto Ricardo Márquez Orozco para que inicie la mesa. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, muy especialmente a nuestros ponentes, que pues, muchos de ustedes y nosotros no habíamos nacido cuando ellos ya escribían historias de gloria para sus instituciones en el fútbol. Y realmente es para mí increíble que la historia que he leído de este deporte pues lo tengamos aquí presente, ¿sí? Antes que todo quiero agradecer al arquitecto Norato, que nos hizo favor de estar por aquí, y bueno, de la escuela que nos está recibiendo en sus instalaciones. Yo creo que tenemos muchísimo que platicar. Quizá me falta nada más presentar a un par de estrellas del fútbol americano de México posteriores, que después los tendremos por aquí platicando de sus épocas, que son los hermanos Ricardo y Eric Strebel, que jugaron en los años 70 para las Águilas Blancas del Politécnico. Les pido un aplauso.
Bueno, pues les comento lo que va a ir pasando aquí arriba, porque creo que va a estar también muy interesante. Es una colección de fotografías que le pertenecieron al coach de universidad por 25 años, a Roberto Tapatío Méndez, bueno, pues tenemos la suerte de contar con su acervo, y son todas ellas fotos históricas, fotos de los años 30, de los años 40 principalmente, y bueno, mientras estamos platicando por ahí se pueden deleitar con esta rarísima exposición de fotografías, ¿sí? Pues bueno, ya después de tanta presentación yo creo que empezamos con lo que debemos de hacer y comentar. Bueno, pues la primera parte es que el clásico Poliuniversidad se da en 1936, cuando se forma el Politécnico Nacional por un acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas. Había unas escuelas técnicas anteriormente donde ya se jugaba fútbol americano, pero no estaban conjuntadas en una sola institución. Cuando se hace el Instituto Politécnico Nacional, pues resulta que el equipo que se forma de inmediato, pues tampoco era de novatos, no era un equipo que hubiera llegado a empezar a jugar, sino que ya tenían una tradición. Incluso por ahí, si hacen favor de ir a la exposición de fotografías que tenemos allí dentro del MUCA, y ahí son dos, está la de fotografía y está la de la construcción del Estadio Olímpico, del archivo del arquitecto Augusto Palacios. Pero curiosamente, en teoría, el equipo novato en el primer encuentro contra la universidad, que era supercampeón, le gana el equipo del Politécnico 6-0. Después se desquita Universidad, pero bueno, esa primera derrota no se la quita nunca, y son de las anécdotas importantes de nuestro clásico. De ahí en adelante pues ha habido rivalidad continua. De Tapa, tuve la suerte de conocerlo, me decía que, porque decía clásico de América, no sé quién dice, estos no son clásicos, decía, es más, el fútbol, soccer no es ni deporte. Y le decían, ¿cómo no va a ser deporte? No, gana el que mete más la pata, no puede ser deporte, decía. Pero bueno, el clásico real sigue siendo y seguirá siendo mientras se lleve a cabo el clásico Poliuniversidad, que son las instituciones más grandes de nuestro país y las más prestigiadas, digan lo que digan, y les guste o no les guste, seguimos estando adelante de todos los demás. Bien. Pues bueno, para empezar, me gustaría mucho pedirle al arquitecto de Alfredo Mota, el Pipo, que nos comentara cuáles son sus memorias. Primero, estoy seguro que fue a veces el primer clásico de 1936, y después cuando empezó a jugar. Dato importante, nació en 1924, tiene 91 años y tengo la fortuna de tenerlo aquí con nosotros. Empezó a jugar en 1940, terminó en 1949 y tiene toneladas de anécdotas y de información que espero que nos dé cuando menos una pruebita el día de hoy. Y le quisiera pasar el micrófono y que nos dijera cuáles son sus recuerdos de esa primera época cuando iba a ver el fútbol americano, y después cuando empezó a jugar y lo que siguió de esa parte de su gran historia como jugador. Les comento, si llegan a ver esta exposición, van a ver una foto por ahí de 1942, donde dice los 4 burros galopantes. El tercero de izquierda a derecha es él en 1942. Le cedo la palabra al arquitecto. Pues muchas gracias. Para mí es un verdadero placer encontrarme entre ustedes, fundamentalmente entre la sangre nueva, que necesariamente para que la historia se preserve tiene que irse dialogando con las nuevas generaciones, y es verdaderamente agradable esta recepción, no solo de los que hemos estado participando en el fútbol americano,
sino de todos ustedes, estudiantes aquí de esta maravillosa universidad. Yo comencé a jugar a la edad de unos 14 años y a partir de 1940 de manera organizada en el Politécnico hasta 1949. Me tocó a mí toda una extraordinaria circunstancia social que existía, social y económica que existía en el país. Era, en primer lugar, la participación del general Cárdenas, que es el fundador del Instituto Politécnico Nacional. Pero lo interesante de esto es que para reunir, para conciliar a todas las escuelas que iban a formar parte del Instituto Politécnico Nacional, las convocó a través de sus correspondientes equipos de fútbol americano, como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, como la Escuela Superior de Comercio y Administración, como las vocacionales, el Instituto Técnico Industrial, etcétera, una serie de escuelas que eran las que formaban al Instituto Politécnico Nacional. Entonces, de ahí seleccionaron a grandes jugadores que constituyeron el equipo de fútbol americano del Politécnico. En 1935, y para manifestar su calidad mexicana, no solo como gobernante, sino como creador de una nueva institución al servicio del Estado, al servicio de la población mexicana, que fue el Instituto Politécnico Nacional, originó un viaje a Estados Unidos en los vagones presidenciales. Ahí los envió a todos Estados Unidos por ferrocarril y llegaron hasta Nueva York. Ahí fue la primera expresión que tuvo el gobierno del general Cárdenas ante un poderosísimo país que dominaba pues toda América, ¿verdad? Y le tenía el pie encima a México, y entre ellos era auténticamente dueño de la industria petrolera. Entonces Cárdenas envió este equipo con un mensaje a decirle: compañeros gringos, los conocemos perfectamente bien, y tan es así que les vamos a ganar el fútbol americano, y mandó al Politécnico a jugar ahí. De todo esto, esta fue la primera expresión del Politécnico como equipo. Cuando regresa en 1936, constituye al Instituto Politécnico Nacional como una institución de Estado, fundamentalmente ingresado a la Secretaría de Educación Pública y al servicio del país, para desarrollar al país. Esto constituyó una afrenta muy lesiva para la Universidad Nacional de México. La Universidad Nacional de México recibió esta solución del general Cárdenas como una afrenta. Cuando el general Cárdenas convoca a la Universidad Nacional para que auxilie a su gobierno para desarrollar al país, para los programas del gobierno para el desarrollo del país, la universidad, desafortunadamente, al estar en manos de, pues así era, ¿no? Desgraciadamente, para el país, era una casta aristocrática la que gobernaba la Universidad Nacional, le cerraron las puertas. En ese momento el general Cárdenas dijo: muy bien, entonces me veo obligado a constituir mi propia institución de profesionistas de Estado, y fundó el Instituto Politécnico Nacional. Esto creó además de la afrenta de la universidad, una condición muy enfrentada también entre las dos instituciones. Entonces, el juego Politécnico-Universidad nació a partir de una afrenta política. Politécnico-Universidad, Universidad-Politécnico. Esto se reflejaba en el pueblo.
Yo me acuerdo que cuando se llenaban los estadios, se atascaban los estadios, a grado tal que se quedaban a dormir gentes en las puertas de los estadios para tener oportunidad al día siguiente de ingresar al estadio. Era increíble esto, ¿no? Cerca. Bueno, ¿y quién era la gente? Pues era la gente del pueblo y la gente de muchos lugares, venían del interior del país, mucha gente. Este era el juego Polo Universidad. No era un simple juego, era un enfrentamiento, me parece a mí, de castas. Los boleros, los limosneros, los vendedores de tacos, los indígenas, toda la gente miserable le iba al Politécnico. Y por el otro lado, toda la gente indudablemente desarrollada, profesionistas de calidad económica, de alta para arriba, estaba con la universidad. Este enfrentamiento era verdaderamente notable y la mitad del estadio correspondía a una parte y la otra a la otra parte. Era formidable esto, ¿no? Posteriormente se comenzó a degradar porque a la salida de los juegos, ganara quien ganara, sus partidarios pues se constituían en pandillas de vándalos que iban destruyendo toda la avenida Insurgentes cuando los juegos se hacían aquí en la universidad, aquí en el campus. Pero originalmente se hacían en el Estadio Nacional, que estaba en la colonia Roma, y era una agresión terrible a la población, ¿no? de vandalismo, de gente que precisamente no eran estudiantes, pero era el rencor social para desquitarse, ¿no? Ese era el juego Polo Universidad. Lo valioso es que se hizo un enfrentamiento extraordinario que originalmente era de castas y posteriormente fue sumamente deportivo. Desgraciadamente, por intereses politiqueros, yo tuve dificultades serias con el Politécnico cuando los que encabezaban el fútbol americano decidieron dividir al equipo de fútbol americano para darle a un líder de una parte del Politécnico una parte de un equipo y a otro líder también del Politécnico otra parte de otro equipo. Yo protesté tremendamente porque la razón era que había que dividir los equipos porque había un exceso de jugadores y que el juego debería de proliferarse entre varios equipos para satisfacer las necesidades de participar en este deporte. Esto fue una falacia. En Estados Unidos el equipo Notre Dame, que es el gran equipo norteamericano tradicional, Notre Dame, en francés, que está en el norte de Estados Unidos, recibe 20,000, en esa época, en la época de 1960 y tantos, que fue cuando se dividió el Politécnico, Notre Dame recibía 20,000 solicitudes de los mejores jugadores de Estados Unidos y únicamente escogían a 25 o 30 jugadores. ¿Cuál era el resultado? Un increíble equipo de fútbol americano con lo mejor de Estados Unidos. Y esto fue lo que, me parece a mí, comenzó a perder el fútbol americano aquí en México y por lo pronto la identidad popular entre los pelados, los boleros, los taqueros del Politécnico y la gente profesionista de bien, de clase media alta para arriba que existía en la universidad. Que por cierto, a partir de 1968, las dos instituciones, por la pérdida del crimen que no tiene nombre, que ocurrió con el asesinato de los estudiantes, hermanan las dos instituciones, al Politécnico y Universidad. Estas dos instituciones en la actualidad ya son las mismas, atienden las mismas tendencias, son las mismas
instituciones, las dos gloriosas instituciones más fuertes de México, la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico. Entonces, yo creo que esta circunstancia, yo recibí un reclamo muy fuerte de las autoridades del Politécnico cuando me opuse a que dividieran al Politécnico. Y a mí, el entrenador me dijo, muy buen amigo mío, oye, ¿con quién estás? ¿Conmigo o con tus ideas? Digo, yo estoy con el Instituto Politécnico Nacional y es muy grave lo que has hecho. Has dividido el equipo y lo vas a desarticular y le vas a quitar su esencia, su identidad general politécnica, cosa que pasó. 2 o 3 años después, la universidad también me parece que por razones políticas se dividió en varios equipos y me parece a mí que se perdió en ese momento la gran calidad de este enfrentamiento politécnico-universidad que institucionalmente cada año se repetía por única vez, nada más era única vez. Los jugadores de la universidad y el Politécnico jugaban su temporada con una sola convicción de ganar el juego Universidad Politécnico, Politécnico Universidad. Y esta increíble identidad que constituía socialmente se perdió. Creo yo que ha venido disminuyendo la calidad del fútbol americano. ¿Por qué? No por razones técnicas, porque la técnica actualmente se ha desarrollado mucho más que en aquellos tiempos, pero el asunto moral, el asunto espiritual, el asunto de identidad, el asunto de ser quien uno aspira a ser, se ha perdido. Tan es así que en ambas instituciones, en la Universidad y el Politécnico, juegan jugadores del Politécnico en los equipos de la universidad y jugadores de la universidad en los equipos del Politécnico. ¿Qué pasó? Se perdió la raíz. Y esto socialmente implica todo. Todo lo que se hace en la vida, todo, parte de las necesidades sociales. Si no se resuelven las necesidades y aspiraciones sociales, no se hace nada. Yo, posteriormente, cosa que me concilia maravillosamente y me identifica universalmente, tuve la oportunidad de estudiar un posgrado, el posgrado de urbanismo aquí en la universidad. Así que también soy egresado de la Universidad Nacional, con mucho orgullo, así como egresado del Politécnico, con mucho orgullo. Soy egresado universal. Tengo un maravilloso cariño por ambas instituciones. Creo que son y siempre van a ser el futuro de este país, el futuro para el progreso de este país. Las demás instituciones, esas van a buscar la lana, van a ver cuántos estudiantes hay y que no reprueben porque dejan de asistir a la escuela y por lo pronto dejan de pagar. Entonces, por ahí existe un dicho que dice las universidades del sector privado informan, las instituciones de educación públicas forman. Unos informan, claro, para hacer negocios, y los otros forman para hacer país. Y esta condición que les estoy platicando se pierde cuando dejan de tener identidad propia las instituciones, identidades que se han perdido. El Politécnico perdió su identidad al haberse dividido y la universidad también, al haber continuado en manos de políticos que dividieron a la Universidad Nacional. Yo creo que sería un gran llamado de las dos poblaciones, de la Universidad Nacional y el Politécnico, que exigieran un solo equipo representante de su universidad para que este gran juego Universidad Politécnico, Politécnico Universidad se llevara a cabo otra vez, una vez al año, a ver quién es quién.
y esto es lo que me queda como recuerdo de lo que creo aprendí en este ensayo de vida, que me parece, por mi parte, de una gran oportunidad, el haber tenido la oportunidad de jugar. Tuve grandes satisfacciones. Una, en la universidad, la mayoría de los juegos contra el Politécnico ha salido vencedor en esta historia. Yo no sé en la actualidad, estadísticamente, si el Politécnico ha alcanzado o ha rebasado la universidad, o las cosas siguen igual. La universidad ha mayoritariamente salido triunfante. A mí, para nosotros hubo un cambio muy fuerte en el fútbol americano en el país, cuando en México llegó la formación T, o sea, al jugador detrás del centro y 3 hombres atrás. Eso se llama formación T. A nosotros nos tocó inaugurarla. Era un juego maravilloso que ahorita ustedes pueden observar en los juegos de los profesionales norteamericanos, no de los colegiales. Los colegiales siguen siendo muy estrechos y los profesionales muy creativos. Desafortunadamente no está aquí el pibe, el gran jugador que siempre ha estado a favor de los equipos colegiales y no de los profesionales. Y entonces tenemos ciertas diferencias. Bueno, pero a mí a lo que voy es que esta formación tan ágil, tan humana, ya no era un fútbol americano de fuerza, en que el corredor agarraba la bola y le tenían que abrir un hueco y por ahí pasaba para avanzar. Ya en este momento, cuando llega la formación T, en primer lugar nuestra línea no estaba agachada como en la actualidad, sino estaba parada. Y lo que hacían era estorbaban, y lo único que había que hacer el corredor era ver el casco del jugador que tenía enfrente y correr por el lado de donde tenía inclinado ese casco. El cuello es uno de los músculos más fuertes del ser humano, y con el cuello pueden estorbar siempre. Entonces por ahí corría el jugador, entonces el corredor no tenía realmente por dónde entrar, sino que él entraba por donde le estaban indicando los jugadores de enfrente. Era una novedad increíble y barríamos a todo el mundo los barrimos. Nunca nos pudo ganar nadie. Pero ¿por qué era esto? En primer lugar, teníamos al pibe Bayarí. El pibe, creo yo, ha sido el jugador más grande que ha tenido la historia del fútbol americano. Tan es así que es el único que está en el Salón de la Fama de Estados Unidos. Manuel Bayarí Rubio, el pibe. Después había otro jugador, un fullback, tan bueno, y decía el entrenador que iba a ser mejor que el pibe. Rodolfo de León Rolón, ya fallecido, era fullback, maravilloso, gran atleta, corredor de obstáculos. Por otro lado, teníamos a un corredor que era la pareja del pibe, Adolfo Elizondo, que le decían la chata. Era un corredor que en aquel tiempo hacía 10.5 segundos en 100 metros en pista y campo. Pero no se dedicaba al atletismo porque le gustaba mucho el fútbol americano. Bueno, esto ocurrió en 1942. En 1955 Estados Unidos gana las Olimpiadas con 11 segundos, 5 décimas más que lo que hacía Adolfo Elizondo en 100 metros. Entonces, cuando él corría la bola era fantasmagórico, tenía una velocidad inalcanzable, pero además tenía una gran condición, que era un pasador de pases de 40 a 50 yardas. Entonces era una doble amenaza, ¿no? Bueno, esos 3 jugadores me tocaron a mí dirigir. Entonces, yo, que era un alfeñique, que realmente no era ningún atleta, tenía a esos
grandes jugadores que yo comandaba. Y nos tocó una época en que afortunadamente siempre ganábamos los juegos. Es algo que para mí fue inolvidable y aprendí muchas cosas, muchos valores de tipo moral y social en el Politécnico. Eso es lo que yo puedo manifestarles y les agradezco mucho su atención y me es verdaderamente grato y honorable encontrarme aquí con ustedes y con la participación de todos estos buenos amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Es información única y privilegiada y le agradezco mucho que la haya participado hacia nosotros. Enseguida quiero presentarles al doctor Gustavo Marín. A ver, sí. Dígame. Miren, quisiera yo hacer otra intervención. Les quiero recordar algo extraordinario que ocurrió aquí en 1947. En 1947 se nombró una selección nacional para jugar contra el equipo de la base aérea de Randolph Field, norteamericana, que en ese tiempo era el segundo equipo de la Nación de Fútbol Americano, que se formó a partir de que cuando estaba en guerra Estados Unidos, a los grandes jugadores de fútbol americano no los enviaron a morir a la guerra, sino que los dejaron a formar equipos en todas las bases militares y que siguieran existiendo como estrellas y como vínculo con el pueblo para darle la condición de victoria, ¿no? Entonces venían tres grandes jugadores. Hay en Estados Unidos una selección que se llama All America y ahí salen únicamente 11 jugadores de alrededor de 20,000 que hay en Estados Unidos, que había en ese tiempo. Entonces, 3 de ellos, de los 11 mejores jugadores, venían en ese equipo de Randolph Field, que era el fullback Blanchard, el centro Inus, y el quarterback Tucker, maravillosos. Estos grandes equipos eran de West Point, de la base militar norteamericana que forman los oficiales norteamericanos, y jugaron ahí junto con otro gran jugador que se apellidaba Davis, y a Davis y a Blanchard le pusieron los gemelos del touchdown. Eran imparables. Cuando le preguntaron a un gran entrenador inmortal de Estados Unidos, de Michigan, Fritz Kreisler, qué se sentía jugar contra West Point con Blanchard, dice, bueno, en primer lugar vamos a jugar contra Blanchard y Davis. West Point era Blanchard y Davis. ¿Y qué se siente jugar con ellos? Es un asesinato. Nadie los podía parar. Bueno, Blanchard venía. Y venía Tucker, el quarterback, que era una maravilla. Entonces, en ese juego, en esos tiempos había una gran divulgación periodística y traían grandes noticias de estos grandes jugadores que venían a ese juego, que era favorecer a los niños inválidos mexicanos que estaban en los hospitales mexicanos. Entonces, el día del juego, el Tapatío Méndez, que era el gran entrenador de la Universidad Nacional, gran entrenador, nos dijo a todos los que estaban, me tocó jugar ahí en ese juego, y nos dijo a los grandes, a todos los jugadores que estábamos ahí, entre los cuales había varios jugadores norteamericanos, porque ya había un equipo de fútbol americano aquí en México muy fuerte, que era de la universidad, que ahora se llama UDLA, que está en Puebla. Venían jugadores norteamericanos universitarios muy buenos y estaban aquí en México. Entonces, cuando el Tapatío habló antes del juego, dijo, miren, vamos a enfrentarnos a un equipo que todo el mundo siente que nos van a paliar. Y ya se acabó. Este es el día.
Perdón. Es Héctor Sosa Velázquez, conocido como La Bruja en sus tiempos. Es uno de los grandes jugadores de universidad. Estuvo en la inauguración del Estadio Olímpico el 29 de noviembre de 1952 y fue uno de los anotadores en ese partido. Anotó el segundo touchdown de universidad y bueno, nos hizo el honor de estar por aquí y ya tendremos la oportunidad de que nos hable un poquito de esa experiencia. Les pido un aplauso para Perdón, no les voy a hacer largo esto, únicamente se los quiero decir porque es un gran reconocimiento que quiero hacer. El entrenador de Parkfield, el gran entrenador de Blanchard y Davis de West Point, por intercambio vino a México a entrenar al colegio militar y fue entrenador también de la selección nacional de 1947. Él conocía perfectamente bien a Blanchard y a Tucker y él entrenó al equipo mexicano. Bueno, fue una gran contribución que dio para defenderse contra Randolph Field. Entonces, antes del juego, el Tapatío Méndez, entrenador de la universidad, gran entrenador, dijo, bueno, pues llegó, no hay plazo que no se cumpla, llegó el momento, todo el mundo espera la paliza que nos van a dar, porque estas gentes imparables van a seguir triunfando y estamos enfrentados al segundo equipo de la nación norteamericana. Bueno, comenzó el juego, en 5 minutos, Tucker anotó 2 touchdowns a los 5 minutos del juego. Se esperaba una gran paliza. Pero en la siguiente carrera de Tucker, la desesperación de los jugadores mexicanos era terrible, ¿no? Bueno, el Tapatío Méndez no acaba ahí cuando dice, todo el mundo está esperando esta paliza. Lo único que yo les traigo aquí como mensaje es que acuérdense de esto, por esto vamos a jugar. Entonces se saca de adentro de la camisa la bandera nacional y se la da a besar a todos los jugadores. Williams, el gran tackle del Mexico City College de raza negra, se puso a llorar. Fue una terrible conmoción la que ocurrió en ese momento. Entonces, cuando llegó la hora del juego, antes de la hora del juego, cuando se reunieron los jugadores, todos dijimos, aquí nos vamos a morir. Bueno, esas eran las condiciones, Comenzó el juego y a los 5 minutos Randolph Field iba 14-0. ¡Hijo! Entonces, en un arranque desesperado, terrible, corrió Tucker, carreró bárbaro, y lo taclearon 2 jugadores, Saldaña, que era un centro muy fuerte del Politécnico, un jugador alrededor de 1,90 de estatura, con 120 kilos de peso, y Uriel González, otro gran jugador del Politécnico, también cerca de 2 metros de estatura, y entre 130 kilos de peso. Lo golpearon, terriblemente lo golpearon. Saldaña era un jugador muy agresivo, él se acercaba y cuando se acercaba te golpeaba con lo que fuera, de una patada o de un codazo con el casco, y lo tacleó, y Uriel le cayó encima y le separaron el hombro. Fue la primera vez que lastimaron a Tucker en toda su vida de jugador, y lo sacaron, y con eso se acabó la ofensiva de Randolph Field. Esa fue la historia. Al final del juego ganó la selección nacional con un pase del pibe con unas 50 yardas a Víctor Ramírez. Víctor Ramírez era ala de universidad, compañero aquí de La Bruja, y él lo puede constatar.
Yo creo que Víctor ha sido el receptor más grande de fútbol americano que ha tenido el Politécnico. Era novato. Víctor agarró el pase y ya estaba prácticamente bloqueado por Randolph Field en la zona final. Y cayó, saltó más alto que ellos y se quedó con la bola y cayó hincado casi saliéndose de la zona final. Y ahí ganó la selección nacional. Fue una verdadera sorpresa, inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una película que sacó la Paramount que decía cómo parar a un All-American, cómo parar a un All-American. Y sacan a Tucker en cámara lenta, haciendo engaños. No se sabía por dónde andaba la bola cuando la manejaba Tucker como quarterback. Le metía la bola en el estómago al corredor y de ahí no se la sacaba con la mano, sino que se la pasaba a la otra mano y la ocultaba del lado derecho y no se veía la bola. Y todo el mundo se iba con el engaño. Bueno, y ahí dicen cómo parar a All-American. Y se ve la lesión de Tucker. La única manera de parar a All-American es sacarlo lastimado del campo. Y esta fue la historia de ese gran jugador. Pero al final del juego hubo un comentario de Whitlow, el gran entrenador de West Point, de los jugadores que venían con Randolph Field. Le preguntaron cuál era su opinión y dijo: yo creo que ahí se narró la triste historia de los alas de Randolph Field, y fue el bloqueo de Eduardo Herrera, el Pocho, el gran jugador universitario, gran compañero nuestro. Los hacía talco, no solo los bloqueaba, sino que los enterraba en el suelo, todo el juego los bloqueó así. Y por ahí corría el Chivo Córdoba, un gran corredor universitario, y por el otro lado el pibe. Nunca los pudieron parar, porque les borraba la primera posición el Pocho, Eduardo Herrera. Entonces es la triste historia de los alas de Randolph Field. Muy amable, gracias. El doctor Gustavo Marín, que fue jugador de universidad, subió a Liga Mayor en 1947 y bueno, su historial como profesionista fue ¿cuántos años director del Hospital de la Raza, del Centro Médico de la Raza? 20 y tantos, 26 años. O sea, tiene una parte que para mí es y que quisiera yo que nos comentara. No había elegibilidad en esos años, en los 40, jugaban 8, 9, 10 años, en la actualidad son 5. Y él, siendo un jugador con mucho potencial, con una gran posibilidad de ser una estrella, pues tuvo la infame suerte de tener a dos de los grandes quarterbacks de la universidad de todos los tiempos, Omar Cardona y a Jorge Ritznau. Entonces yo quisiera preguntarle, primero, la misma pregunta: ¿cuál fue su primer contacto con el clásico Poliuniversidad? Y segundo, su experiencia como jugador, quizá un poquito no tan brillante, no brillante en cuanto a los resultados, porque sí tuvo una carrera muy brillante, estar abajo de estas estrellas que no veían para cuándo iban a terminar su elegibilidad. Doctor, si nos hace favor. Gracias. Estoy encantado de ver a este grupo tan respetuoso, tan interesado. Si así son ustedes en sus estudios, en sus trabajos, van a ser muy exitosos. A mí me llama mucho la atención la actitud y el comportamiento de ustedes. Ya han escuchado muchos consejos que les han dado. Yo lo que les aconsejo es que se cuiden, se respeten
y se quieran. Muchas gracias por saludarme. Muchas gracias, doctor. Pues me gustaría continuar casi con las por edades, dando un poquito de tiempo a Héctor Sosa para que se acabe de aposentar, porque en tiempo pues prácticamente es con el que sigue, y despuesito vamos a tener al ingeniero Eduardo Rivera. Entonces quisiera yo pedirle a Héctor si nos pudiera platicar un poquito sobre su experiencia, pues tanto como comentaban de ser compañero de grandes jugadores como Víctor Ramírez, que es posiblemente el mejor o uno de los mejores receptores de todos los tiempos en México, y el haber estado en la inauguración, porque era competencia de ellos dos, ellos se peleaban en el primer lugar, o sea, era quizá un poquitito mejor Víctor, pero Héctor estaba junto con él y entraba uno, entraba otro. Pero una nota muy curiosa: la inauguración del estadio la jugó Héctor porque a Víctor lo castigaron por portarse mal, efectivamente. Entonces quisiera yo preguntarle si nos puede dar su impresión acerca de la inauguración desde el punto de vista de ellos, porque el ingeniero Eduardo Rivera nos va a dar, también estuvo en la inauguración, nos dará el punto de vista desde el lado del Politécnico. Entonces, le quisiera yo pedir que nos hablara de ese juego de la inauguración del estadio en 1952. Y bienvenido. Pues gracias por darme la oportunidad de comunicar con ustedes, porque pues ya son muchos años y mi memoria ya no es muy brillante, pero sí me acuerdo que fue un acontecimiento muy grande para mí, en la inauguración del Estadio Nacional Universitario, y sobre todo que ganamos. Y con eso pues siempre me sentí satisfecho de haber jugado en el americano y de haber jugado con la universidad, que siempre fue mi equipo favorito desde chico. Yo empecé a ver el fútbol americano en 45, en donde se hizo tres poliuniversidad que se jugaron en el Estadio Nacional. Entonces yo asistí a los 3 juegos y me gustó tanto el juego y el tipo de universidad que mi manera de pensar decía: yo voy a jugar con americano y voy a jugar con universidad. Y tuve la oportunidad de hacerlo, y con mucha satisfacción, porque por ejemplo me tocó el 43-0 a la Puebla. No lo quería decir porque aquí participaron en ese 43-0. Según los jugadores del Poli les dieron jugo de naranja para que no estuvieran bien del estómago, por eso perdieron. Pero bueno, esa era la broma y la excusa. La prensa nos dice, ahorita nos va a platicar aquí don Eduardo, van a ver. Pues más o menos es lo que recuerdo de mis tiempos de jugador, que era el clásico, lo máximo, y llegar a jugar en el clásico era el sueño de todo jugador, tanto de joven como de universidad. ¿Se acuerda de esa segunda anotación en el juego de 52? Sí, más o menos. Tengo algo porque, digamos ya, mi problema es la vista, perdí la vista. Entonces he olvidado muchas cosas. Es decir, lo único que veo es oscuridad. Ya no recuerdo mucho.
bueno, lo que hace un esfuerzo increíble de Héctor para acompañarnos por aquí. Las antorchas, ¿se acuerda de que se encendió de un lado? Sí, y luego las tuvieron que tirar, los del Politécnico, porque se levantó los de universidad. Y me recuerdo muy bien del juego, porque yo me jugué el juego completo, de silbato a silbato. Y casi todos los juegos que actué, así lo hacía, yo ahí todo el juego. Y, por ejemplo, con Víctor Ramírez, yo lo que le hacía era abrirle el paso a Víctor Ramírez, ya no se gana el que lo abría y lo llevaba hasta el lo mismo al Fijado Mateo, lo mismo a Fernando Lara, lo mismo a todos los jugadores de backfield. Yo me encargaba de abrirles el camino para que llegaran. Muy satisfactorio. Sí, no, definitivamente la carrera de la Bruja Sosa, que es como todos lo conocemos, fue una de las más interesantes y más grandes del fútbol de la universidad. Pues sí, porque tuve la oportunidad de jugar con los grandes. Su último año fue mi primer año. Tuve el honor de ser el primer equipo desde mi primer año. Entonces conocí muy bien al gran centro que fue Guillermo Castillejo, un señorazo, y Pancho Vélez, Rodolfo Morales, Chacanuga, Cartuleco. Bueno, todos ellos que fueron grandes jugadores, tuve el honor de jugar con ellos en el primer equipo. Y claro, pues trato, aunque ya, digo, han pasado muchos años y muchas cosas se me han olvidado. Pero sí siento todavía, pues, una emoción de haber actuado y de haber jugado con la universidad. De haber podido dar, pues, todo lo que pude. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos a Héctor este gran esfuerzo, pues lo apreciamos grandemente y doblemente por la condición y siempre es muy entusiasta para participar en estos eventos y realmente lo último que dijo es algo que muchos no conocen, pero le toca jugar en 49, su primer año donde se acababa la elegibilidad de muchísimos jugadores que habían durado 8, 9, 10 años de ser primer equipo, y dentro de ellos los nombres que dio, más Omar Cardona, más el Chivo Córdoba, más una serie de ídolos del lado de universidad, y del lado del Poli estaba un pibe bailarí, estaba un Pipo Mota, estaban muchísimos que también habían durado muchos años, y Uriel González, que gente como el doctor Marín, pues subieron, pero pues, tenían demasiadas estrellas arriba con muchos años, y que aún siendo grandes atletas no pudieron destacar porque pues, la gente que tenía 7, 8 años de experiencia. ¿Sí? Pues le agradezco a Héctor que haya hecho este gran esfuerzo de estar con nosotros. Siempre le vamos a seguir estando agradecidos porque pues, es una de las glorias del fútbol americano, no nada más de universidad sino de México. ¿Sí? Enseguida quiero presentarles al ingeniero Eduardo Rivera, mejor conocido como el Lingote, por lo duro que era, no por otra cosa. Y es miembro de la selección nacional de todos los tiempos, como tackle, y pues realmente uno de los mejores jugadores o el mejor jugador de su posición. ¿Sí? Él igual le tocó jugar los partidos de 51, ya no digo el marcador para que no me digan,
pero le tocó podría yo decir, el final de la primera era, que la descripción de esta primera era es que había un equipo de universidad y uno de politécnico, como dijo el arquitecto Mota. Era muy diferente de lo que hay ahorita y de lo que hubo posteriormente, donde ya había más equipos de politécnico, de universidad, y hubo una dilución, como lo comentó, en cuanto a esta concentración de lo que era el clásico. Entonces quiero pedir lo mismo, que nos platique un poquito de cuando empezó a ver el clásico, sus experiencias ya, tanto en ese juego de 51, de 52, y después, pues sus grandes éxitos hasta 1955, ¿no? Entonces, con ustedes, Eduardo Rivera Lingón. Gracias, muy amable. Los que me han antecedido ya nos han comentado pasajes históricos, llamo yo, son históricos del fútbol americano, que no se pueden olvidar. Y a través de ellos han surgido pues infinidad de personajes, tanto de una institución como de otra, todos dejando su mayor esfuerzo tratándose del fútbol americano, que ciertamente en los años que Pipo Mota nos hacía referencia, estaban cobrando pues un inusitado interés, aunque realmente sería muy aventurado el compararnos con los Estados Unidos, porque sus organizaciones eran mucho mayores y con mayor experiencia. Sin embargo, los jugadores, los equipos de aquella época, enseñaron que los individuos, cuando hacen un esfuerzo y tienen un deseo de salir adelante, lo logran, a pesar de las vicisitudes que la situación les pudiera imponer. A mí me tocó ya una época, pues por decir deliciosa, ya no tan de tanto esfuerzo en el sentido de poder cumplir con lo que el fútbol americano requería. A mí me tocó, por fortuna, saber que tenía yo ciertas posibilidades de poder jugar con el equipo grande del Politécnico. ¿Por qué? Porque ya había hecho yo unos pininos, pues ya no sé si era cuarta o quinta fuerza, con un equipo que se llamaba el Champion. El Champion era una serie de 4 o 5 equipos de la colonia Roma y Condesa. En esa época, debo haber tenido yo unos 14 años, más o menos era mi edad, y me tocó debutar en los emparrillados, pues en los llanos de Narvarte, sensacional. Por supuesto intervenía muchas veces dirigiendo a todos estos equipos, tanto de universidad como del Politécnico, y había otros equipos también muy entusiastas, el Guachachara, el Colima, qué sé yo, muchos otros equipos que estaban formados precisamente en el grupo de muchachos jóvenes de las colonias, y de allí fue naciendo un deseo por practicar el fútbol americano y por llegar a los equipos grandes. ¿Cuáles eran los equipos grandes? Pues lógicamente la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico, que deseaba y tenía alguna posibilidad para poder salir adelante. Hizo el esfuerzo, y en el primer encuentro que hubo entre Poli y Universidad lo ganó por un apretado score de 6-0, y cosa que no se repitió porque Universidad dijo: ah, caray, aquí está naciendo alguien que nos
puede precisamente anteponerse a nuestros deseos, y entonces la universidad reforzó en todos sus sentidos su organización y fue campeón por muchos años. Viene la época que me toca a mí presentarme, que son los años 50. Ya aquí se habló precisamente del inicio del año del 51. El fútbol americano, no crean ustedes que siempre se llevó a cabo como nació, sino fue evolucionando. Y entonces hubo equipos que lograron exactamente esa evolución y tuvieron la oportunidad, ¿a dónde más? Pues de asistir a entrenamientos especiales en los Estados Unidos para cobrar una experiencia que en México no la podían tener. Eso aconteció, pienso yo, y precisamente la persona que ha hablado ahí, gentilísima, por cierto, el doctor Tapatío Méndez, logró un avance extraordinario y fue, no los quiero a ustedes cansar, pero muchos años fueron los campeones nacionales de Liga Mayor de fútbol americano en México. Posteriormente surge, decía yo, el deseo de que algún otro equipo les diera la pelea, y parece ser que cayó en la responsabilidad del Instituto Politécnico Nacional. Efectivamente hubo en los 40s hubo años en los que surgió que el Politécnico tomó las riendas, pero inmediatamente repuso el terreno la Universidad Nacional Autónoma, siempre con ese espíritu de pelea sana, pelea deportiva, y siempre con la experiencia ya obtenida en tantos años atrás, lograban una recuperación, pues pienso yo, verdaderamente rápida. Ya hablando de la época que a su servidor le tocó jugar, que fue de los años del 51 al 55, llegamos con deseos de hacer lo mejor posible, porque ya universidad sí se veía, no quiero usar la palabra amenazado, no, ni mucho menos, sino simplemente que sí ya tenían, ya oían pasos en la azotea, y para esa circunstancia pues había que llegar a jugar contra ellos bien preparados. Nosotros pensamos, a lo del Politécnico, que ya habíamos logrado un equipo redondo, con muchas estrellas, con muchos jugadores, como ya se mencionó aquí, y son los primeros años, si no es que los 50 son los primeros años en que ya hay las disposiciones legales de que un jugador en Liga Mayor puede nada más ser partícipe por 5 años, 5 temporadas. Esto vino a fortalecer las escuadras, porque había la oportunidad para muchos jugadores, sin desconocer la valía de los que ya existían, porque tantos jugadores de los equipos que ya se han nombrado aquí, sobre todo de universidad y de Politécnico, pues acaparaban realmente los aplausos y la admiración del público, que estaba ávido de ver jugadas que luego le llegaban por allá a algún periódico, alguna emisión cinematográfica de los equipos que había en los Estados Unidos, y que pues entretenían a su público, pero ya también llamaban la atención del público mexicano. Y entonces, ¿qué pasó?
pues Universidad toma las riendas, se moderniza, llamémosle de alguna forma, hace cambios bastante considerables en su organización. Hablo estrictamente de juego. El Tapatío Méndez se especializa en una T abierta que ya en Estados Unidos ya había empezado a cobrar bastante éxito, y la echa a andar, pero no se veía todavía los resultados que pudiera tener. Cumple con el rol de juegos que le asigna la organización mexicana encargada de esto, y para no hacerles el cuento largo, llega a su confrontación con el Instituto Politécnico Nacional. Desde un principio había que considerar lo siguiente: tenía la universidad un staff de entrenadores ya bastante fogueado y con experiencia, el Tapatío Méndez y sus asistentes. Los mismos jugadores que militaban en esa época ya también habían cobrado una plena experiencia, porque los habían antecedido jugadores que habían jugado bastantes años y que habían adquirido una experiencia increíble. Entonces, calladamente formaron un gran equipo. Y llega el momento en que se enfrentan Politécnico Universidad, y no quiero hacerles el cuento largo. Fue, hasta la fecha, ha sido de los scores más desproporcionados entre ambas instituciones. Y ese 43-0, pues lo recordamos los que vivimos en una forma y los que la vivieron en otra, a la cual hasta este momento nosotros reconocimos su valía y verdaderamente lo que habían logrado. Para esto había que tomar diferentes situaciones, había que decir qué pasó, por qué nos fue como nos fue. Entonces hubo el análisis, siempre las cosas que en estos casos hay, no falta quien tenga la solución en el puño y diga, este es verdaderamente lo que se debe hacer. Sin embargo, quien dirigía al Instituto Politécnico Nacional era una persona consciente y sabedora de que la cosa no era fácil. Lo que sí estaba de su lado era el deseo vehemente de salir adelante, porque la cosa pues no era fácil. Esta persona era el reverendo padre Lambert J. Denner, que ya había hecho verdaderamente avances muy connotados en la organización del Politécnico, y del cual ya Pipo Mota ha sido tan amable de recordarnos algunos de ellos. En fin, hay una situación y entrena duramente el equipo, se refuerza en todos los aspectos posibles, y que los reglamentos ya vigentes ya ejercían, repito, ya eran la elegibilidad de los jugadores en Liga Mayor ya era 5 años. Entonces ya desgraciadamente aquellos estrellas como lo fue Pipo Mota, como lo fue el Pibe Ballarín y muchos otros, pues ya el Politécnico nada más tenía el grato recuerdo de las hazañas que le había tocado ver en los campos, porque CU todavía estaba por presenciar. Se jugaba
muchas veces en campos que tenían un uso mixto, como podían ser los del fútbol soccer, el Estadio Nacional, que siempre fue el prioritario en el fútbol americano, pero que su capacidad, sus condiciones eran muy limitadas, porque era un estadio que se llegó a construir en los 20 para los Juegos Centroamericanos que México tuvo como sede, que ustedes han de recordar a través de la prensa. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que hubo un movimiento bastante considerable y hubo la atención de que el fútbol americano necesitaba mayores apoyos. Afortunadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México tomó pues cartas en el asunto, porque algunas personas me van a tildar de elitista deportivo y no académico, porque la academia empieza mucho más tarde en los ámbitos universitarios que los deportes. El estadio de CU, yo sé que quieren mucho a otros deportes y sé mucho que tienen interés en que estos también se desarrollen, pero CU no se edificó, no se fabricó, no se construyó para otros deportes que no fueran el fútbol americano. Así es de que pienso yo que eso fue bien aprovechado por la institución, y ese año de 51 gana por un score bastante amplio, el mayor que quizá que se había impuesto a un enemigo tan tradicional como fue el Politécnico siempre de la universidad. Hablo enemigo con término cariñoso, porque si no fuera uno y otro no hubiera tenido el fútbol americano el avance, la disposición de autoridades y de la sociedad misma de consentirlo en algún aspecto. Para no alargarles mucho la cosa, efectivamente el Politécnico como dicen, se pone las botas y tiene con las amistades que tenía dentro del medio en los Estados Unidos del padre Lambert, está la Universidad de Maryland, y entonces el Politécnico adquiere los sistemas que esta universidad estaba apenas, no tendría más de un par de años que estaba desarrollando o tratando de desarrollar. Entonces, ¿qué pasó? Que adquiere el Politécnico esas técnicas, se imponen, pues vamos a decir en buenos términos, y tratando de que sacudiera el equipo del Politécnico las viejas usanzas y los vicios que pudo haber adquirido con otras formaciones y en otros tiempos. Viene el desenvolvimiento del año de 52 y nace CU, y ¿qué pasa? Pues viene un entusiasmo inusitado, sobre todo en el fútbol americano y sobre todo en la universidad. Entonces esto todavía dio la pauta para que reforzar todo lo que los parabienes que puede tener un equipo al crearse este estadio.
Pero ¿qué pasaba? Pues había quien respondía y decía, oye, ustedes la cosa académica, ¿cuándo va a ser? Espérense tantito porque todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que aquí las circunstancias las tenemos que aprovechar y tenemos que salir adelante y tenemos la oportunidad de que ya nuestro estadio está perfectamente para entrar en uso. Y así fue. Pero se desenvuelve, empieza a desarrollarse el juego en el año de 52 y empieza a sacar las uñas el Politécnico y universidad. Tiene que redoblar esfuerzos porque para principiar, pues no, me parece que hasta el primer touchdown que se logra en Seúl corre a cuestas de Cándido Trapero, que era un fullback muy distinguido del Politécnico. Pero universidad saca el coraje que siempre le ha sido característico, viene el desenvolvimiento de las jugadas, en fin, va cobrando oportunidades y llega un momento en que ya se está jugando el último cuarto. ¿Y qué pasa? Que va arriba el Politécnico. Y el Politécnico había tenido pues una buena actuación, menos en su renglón de puntos extra, porque ahí mi recordado amigo y compañero el Chato Pimentel falló 2 puntos extra que ahí no se notó cuando los falló lo que iba a doler esa situación. Entonces se pone el score 19 a 14 y empuja a la universidad tremendamente y logra anotar ya en las postrimerías del juego, que faltarían, no eran ni 10 minutos, deben haber sido 7, 8 minutos, una cosa así. La verdad no recuerdo el tiempo oficial que se registró, pero por ahí andaba. Bueno, ya el final, el final, porque precisamente aquí hay que recordar, hay una jugada en la que interviene Juan Romero, muy conocido de la época, un muchacho excelente, muy buen jugador, y que mandan una jugada de fullback, y entonces tenía una jugada en que recibía un pase, nada más cruzando él la línea de scrimmage, y no más de 2, 3 yardas, recibía un pase y hacer el desarrollo de la jugada la que él pudiera en ese momento y las circunstancias lograr. Pues viene esa situación y efectivamente pasa la línea, pero ¿qué acontece? Trastabillea, medio se cae, entonces la defensiva politécnica no toma en cuenta que pudiera ser un peligro Juan Romero, porque él mismo se estaba cuidando según la sapiencia de los defensivos politécnicos. Pero por otro lado había otros jugadores, acuérdense que en las jugadas ofensivas hay varios susceptibles de que puedan recibir el pase y por otro completamente por otro rumbo estaban un par de Pumas, como es el apodo tradicional de la universidad, tratando de llamar la atención de su quarterback,
El quarterback era en ese tiempo Gustavo Patiño, pero Gustavo Patiño se da cuenta de que Juan Romero por ahí trastabillea y ya no lo siente seguro, para recibir, y entonces se aboca a concentrarse en los que estaban abriendo el juego por la izquierda, pero que ya habían cobrado cierto avance, ya varias yardas, 20, 25 yardas, y entonces la defensiva Politécnico también se carga para ese lado, y ¿qué pasa? Se desatiende, se olvida de que existe Juan Romero, y Juan Romero se repone, y ¿qué pasa? Hace unas señas desesperadas, lo ve el quarterback universitario y le lanza el pase sensacional a las manos, y Juan Romero empieza a desarrollar, era un corredor que tenía las capacidades para poder tomar velocidad y también engañar a los contrarios. ¿Y qué pasa? Pues que avanza y Juan Romero anota. ¿Cómo se pone el score? Pues se pone 20-19, pero todavía faltaban algunos minutos, y Politécnico dice: no, yo en ese tiempo voy a tratar de reponerlo harto difícil. ¿Por qué? Porque qué sé yo, yo creo no llegaban a los 2 minutos, y francamente, pues sí, la cosa estaba por verse qué podía hacer Politécnico, porque ahí ya había cobrado ya la bola por razón natural, ¿no? de que le tocaba sus jugadas tradicionales después de que habían pateado. Sí, acá me recuerda a mi hijo, y atinadamente. Antes del juego se había desatado una polémica medio regular, que no faltaban esas circunstancias, y decían que los árbitros mexicanos se iban a cargar o del lado de la universidad o del lado del Politécnico, y todo el mundo pues quería precisamente que esta situación, porque ¿quién alimentaba todas estas cosas? Por lo general no eran ni los propios jugadores, nada, muchas veces la prensa, los mismos que ya intervenían, que era la cuestión cinematográfica, en sus noticieros y todo le daban mucha prioridad a los juegos del fútbol americano. En fin, había esa cosa de que se pudiera encargar los árbitros mexicanos, y entonces contrataron a lo mejor de lo mejor de Estados Unidos, a las organizaciones amateurs de fútbol americano que manejaban eso allá. Traen un staff que lo implantan, y son los que llevan a cabo el juego. Entonces no había vestigio de que hubiera por ahí alguna componente muy especial, y entonces le toca ya la bola al Politécnico, y le dan
Por el lado izquierdo, viendo hacia el sur del estadio, manda un pase bastante largo, debió haber sido, iba dirigido a Omar Fierro, y seguramente el que lo lanzó, si no fue Chuco Solascuaga, en este momento no recuerdo, Chuco Solascuaga, que tenía la fama, y no nada más la fama, sino era efectivo, tenía un brazo bastante de distancia, ¿no? Era un pasador. Y toma el balón, ¿verdad? Omar Fierro. Y Omar Fierro quería tener la fama de universitario. Ella de Víctor Ramírez, el Puma de las garras de oro, porque también tuvo y tenía unas capacidades también muy elocuentes y corre la bola, y faltándole, qué sé yo, por ese lado izquierdo, desgraciadamente se sale fuera del campo, y pues ya ahí los árbitros norteamericanos, yo creo que consultaron los relojes, no sé cuántas personas, porque traían lógicamente su tiempo medido, ¿verdad? Oficial, y ahí a muchos politécnicos les dio la impresión de que los árbitros americanos habían acortado los tiempos vigentes, lo cual también es una falacia. No era posible esa cuestión. ¿Y qué pasa? Pues que se termina el tiempo y con la anotación que sí, que en este caso, fíjense también, en este caso creo que también hubo falla del punto extra universitario. Fíjense nomás qué cosas. Entonces, pues el score 20-19 subsiste, se termina el tiempo y sale triunfador Universidad, merecidamente, por supuesto. Y pues el Politécnico cae precisamente en la desesperación y aquí empieza un poquito la leyenda, empieza la historia, que a veces el medio es muy curioso y achaca que el atraso, la cuestión del Politécnico había sido porque habían notado que para refrescar a sus líderes habían preparado un jugo de naranja y que lo tenían allí muy bien localizado ahí en recipientes y muy bien refrigerado, qué sé yo. Bueno, me corrige mi hijo y con razón, porque ya yo me estoy ya metiendo en otro juego y me está haciendo infiel a esto. Pero ya existía algo de eso, ya existía algo de eso. En fin, queda el score 20-19 y en fin, no queda más que ver qué se puede hacer y cómo se puede mejorar las cosas. Viene precisamente para Politécnico, ese ya era la
segunda derrota, habían pasado por el 43-0 y quedaba el 20-19. Siguen los equipos con sus tradicionales entrenamientos, y Politécnico pues no cesa en tratar de mejorar, y parece ser que ahora sí madura. Entonces ya para los años 53, 54 y 55 le toca salir triunfador. Ya no quiero cansarlos a ustedes con mayores anécdotas y susodichos pero los del cubo en naranja fue cierto, cosas. Hubo en esa época algunos aspectos dignos de comentario. Precisamente, sobre todo que a mí en lo personal me tocó, vamos a decir, vivir muy de cerca. Resulta que al equipo de Politécnico llega un muchacho de intermedia que había hecho las cosas bien y que pues trata de incrustarse y de hacer el primer equipo, pero ¿qué pasaba? Que él en intermedia, que nos había tocado jugar conjuntamente en los Cheyennes que habían nacido ese año, los Cheyennes de la Vocacional 2, él jugaba la posición de guard, y yo era el tackle y él era el guard derecho, y pues nos va bien, en términos generales nos va bien, termina la temporada y viene el segundo año. ¿Qué pasa? Que el entrenador de entonces era Manuel Rodero, le encuentra capacidades a este muchacho de nombre Humberto Areizaga, y se convierte en fullback, posiblemente uno de los fullbacks más fuertes, más poderosos, de mayores facultades que ha tenido el Politécnico. No lo quiero comparar con otros de otros equipos porque no sería honesto. Cada uno tiene su lugar, y claro está que para un servidor el lugar que tiene Humberto Areizaga pues es enorme y es muy reconocido. Ya muchos de los jóvenes quizá no recuerden, han oído ahí como alguna anécdota del pasado. Este muchacho también lo invitan a que haga por ahí una excursión, una cuestión seria al Popocatépetl, o sea, ya de alpinismo, no nada más de excursionismo, sino de alpinismo y todo. Y a la semana de que lo invitan, jugaba el Politécnico versus la universidad. Yo en lo personal, que tenía mucho contacto con él, me opuse a que aceptara la invitación de asistir al Popocatépetl. Pero resulta que los asistentes a esa cuerda, así les llaman los alpinistas, ¿no? Los asistentes a esa cuerda, todo eso, pues iban personas muy estimadas de Humberto, y él aceptó. Lo supe bien porque estábamos viendo un juego México City College contra, no recuerdo si la Guay o no sé quién, precisamente en Ciudad de los Deportes, y yo me había prestado en la casa de ustedes una carcachita, un automóvil, y fue a pedirme que le prestara yo el gato y alguna herramienta.
lo cual me opuse rotundamente, con molestia. Debo decirles que yo de edad le llevaba a Humberto 4 años mínimo de edad y me sentía con cierta jerarquía para llamarle la atención que cómo era posible que, estando comprometido para la semana que entra, irse a exponer a una lesión. Yo nunca pensé en una cosa de tipo desgraciado, ¿no? Que como desgraciadamente aconteció. Y la verdad es de que se fue, quién sabe qué, dónde conseguiría el gato para el coche que iban a llevar él y sus acompañantes, y en la zona que se conoce, muy peligrosa por cierto, del Popocatépetl, el Ventorrillo, hubo ahí un temporal, hubo problemas locales ahí de esa serranía, y cae una tormenta en la que se ven afectados una docena de alpinistas, en los cuales mueren varios de ellos. Pues todavía Humberto Areizaga, muchos cayeron ahora sí que en el lugar en que fueron sorprendidos por las avalanchas. Pues Humberto Areizaga tenía una condición extraordinaria, ya estaba visualizado, no sé cómo llamarle, ya propiamente, era nada más que madurara en el ambiente mexicano para irse a los Estados Unidos, como un fullback de época, sin menospreciar a los anteriores y de otros equipos que hubiesen surgido, pero cuando menos en el Politécnico así fue. Y desgraciadamente pues falleció, pero dicen los que acudieron a ayudar que exactamente se ve que cayó por primera vez, todavía avanzó arrastrándose y todo eso como fácilmente unos 10 metros más, cosa que consideraron los conocedores como imposible, porque una avalancha de esas se vienen toneladas, son toneladas de nieve, y pues no hay manera de poder librarse de esa situación. Por lo demás, debo decirles que me tocó ya en las postrimerías de mi carrera como futbolista amateur del Politécnico, ser capitán contra la universidad. El ser capitán para nosotros, y eso lo debes saber muy bien, mi buen amigo, era tanto en un equipo como en otro, era en Liga Mayor, pues era una distinción, un reconocimiento sensacional, y ya era mi último año, y lo recuerdo muy gratamente, sin descuidar los años anteriores en mi mente, pero ese especial que me tocó ser capitán, y el score quedó a favor del Politécnico 21-0 contra la universidad. El balón que está ahí, hicieron favor compañeros de firmarlo, y es el que tuvo oportunidad de jugarse ahí en ese momento. Era el año de 55. Ya posteriormente, lo único que me queda es de que a su servidor y a varios compañeros, entre otros universitarios y de otros equipos, han tenido los representantes de
la NFL, nombrarnos como sus representantes en México. Y yo tengo ese honor, y lo único que debo agradecer pues es haber tenido de contrincantes a los universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Eduardo Rivera, y que conste que los universitarios dicen que en ese juego también hubo jugo de naranja, del 21-0. Sí. Y bueno, yo sé que ha estado un poquito largo, pero les quiero comentar que están oyendo algo que no se ha escuchado en nuestra historia. No ha habido una plática como esta, donde les den, pues, a lo mejor dicen, está un poquito largo, son cosas que no han escuchado nadie, y que yo dudo que tengamos la oportunidad de escucharlas otra vez. Entonces les agradezco mucho su paciencia y su atención, y pues nos falta ya nada más el bebé de los ponentes, que es el más joven de nuestros ponentes, que tiene 80 y qué? 80 el próximo año, es el bebé de nuestros ponentes. Entonces cierra del Chango Galván, famoso capitán del Politécnico también, y que nos va a dar una exposición de su experiencia dentro del fútbol americano. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por aguantarnos. Voy a hacer una observación. Todos los invitados que estamos aquí arriba, si sumaran la edad de nosotros, casi las pirámides de Egipto. Dicen, sobre todo el Politécnico, que no podíamos hablar de lo que hacíamos a favor del Politécnico, porque alabanza en boca propia es vituperio, y estaba prohibido. Si anotábamos, era nuestra obligación. Si tacleábamos, era nuestra obligación. Si contrabloqueábamos, era nuestra obligación. Todo por el Politécnico y por el fútbol americano. Si fuera a cantar sin guitarra, sería a capela. Si voy a hablar sin un documento, se dice que es ad libitum, cuando uno habla sin ningún documento. Y acabamos de escuchar a los demás invitados que no solamente nos han dicho que sabíamos jugar fútbol americano, sino que sabemos hablar. Mota nos ha dado unas palabras extraordinarias, como todos ellos, como Lingote Rivera. Todos aprendimos y todos estudiamos favorablemente. El binomio deportivo-académico, muchos lo logramos. En mi caso voy a hablar en primera persona. Fui jefe de mantenimiento del control de tránsito aéreo del aeropuerto de la Ciudad de México durante 40 años. Y esto fue gracias al Politécnico, que me instruyó académicamente, y gracias al fútbol americano, que me dio el carácter de mando y el carácter de no llevarnos a vencer, e ir a lugares como el Cofre Perote. Allí está una estación de radionáutica que nadie quería ir, de ir al Cerro de las Rusias, que está entre Durango y Sinaloa, que en este tiempo de invierno hay que sacar a los ingenieros en helicóptero. No hay acceso fácil para ingresar al Cerro de las Rusias. Y todo esto lo van a escuchar ustedes siempre de los universitarios y de politécnicos. Dos escuelas laicas gratuitas que nos dieron la oportunidad de estudiar. Pero sí quisiera leer algo. Cuando recibí la invitación para participar en estas mesas de trabajo, en los clásicos por universidad, no tengo más que decirle a la universidad por este evento: muchas gracias por facilitarnos esta gran oportunidad. Y decirle también al arquitecto Marcos Masari Iriar, que no está presente, que viene el arquitecto en su nombre, que los felicitamos por el entusiasmo de que escuchen lo que vivimos. Y lo voy a hacer ad libitum, no voy a leer más. 1956 fui novato. Me tocó 2 juegos contra universidad de ese año. En total me tocaron 4 años de clásicos.
1956, muy duro para la universidad el segundo juego, porque fue una golpiza tremenda donde se le gana a la universidad el segundo juego. 1959, con el equipo del Politécnico dividido en dos, logramos jugar contra la universidad. Yo tuve una suerte extraordinaria que me nombraron capitán para ese juego, y una suerte más, ir junto con el capitán de la universidad por el presidente López Mateos a su casa. En el mismo coche que nos llevaron, llegamos con el presidente que vino a inaugurar la temporada. 1959, curiosamente, le ganamos a la universidad y me toca a mí ser el anotador del triunfo, a mucha honra, con un extraordinario pase del cadete Camargo, que fue un pase, como decíamos los que jugaban fútbol, de pizarrón. Fue un pase extraordinario. Me tocó anotarle a Jorgito Mercado, que era un jugador rapidísimo de la universidad, pero el engaño fue tal de la jugada, un engaño de off tackle, bootleg, que me tocó a mí hacer la anotación en 1959. Pero me quiero brincar hasta 1965, donde se dice que al triunfo del Politécnico Guinda contra la universidad, con una anotación de Omar Fierro al final del juego, ahí en ese juego, universidad iba ganando y Omar Fierro mete el último touchdown y se prenden las antorchas en todo el estadio nuevamente, como en 1952. ¿Cómo olvidar eso? Imposible. 1965, yo era mi último año como assistant coach en el Politécnico Guinda. No podré olvidar nunca en mi vida, mientras tenga uso de razón, de la gran oportunidad que nos dio la UNAM en estos Juegos y el Politécnico de poder jugar y poder estudiar. Gocé porque fui entrenador también de jugadores del Politécnico, a bien gracias, y gracias al gran arquitecto del universo que me dio la oportunidad y de vivir como hasta ahorita para comentarles a ustedes eso. No voy a leer todo lo que tengo aquí, se lo voy a dejar a Ricardo Márquez, al cual le agradezco que me haya invitado, pero hay muchas cosas de qué hablar, muchísimas cosas. Nada más les diré algo chusco. 1957, el Politécnico juega contra Cal Poly, una escuela de ingenieros agrónomos, y deciden que el juego no sea en Pomona, California, sino que sea en Centro California. El juego lo iba ganando al final el Politécnico, y al final el árbitro estadounidense anula 2 puntos extras y nos empata Cal Poly. Acto seguido, Uriel González grita: si nos robaron Texas, bien nos pueden robar un partido. Yo con eso quiero terminar, sobre todo dándole las gracias a ustedes por aguantarnos, y a estos viejos como yo, agradecerles que estén presentes, los quiero mucho. Fuimos enemigos deportivos contra la universidad, pero seremos amigos de toda la vida por el gran esfuerzo. Los que sabemos y jugamos un clásico por universidad, cuando llegamos a la línea de scrimmage, no oíamos la señal del coreback por las porras universitarias y por las porras politécnicas. Teníamos que salir hasta que el centro se entraba, vale la redundancia, la bola, porque no se oía en todo el estadio lo que nos decía el coreback. Estas son experiencias extraordinarias que ojalá ustedes, si tienen tiempo algún día, intenten jugar fútbol americano, pero más importante, intenten terminar una carrera profesional, porque este país, nuestro México, lo necesita. Gente preparada para ver si las generaciones de ustedes, jovencitas y jovencitos, logran sacar del estanque donde está México y sacarlo para bien del país y para bien de todas las familias. Gracias por escucharme, buena tarde y felicidades. Bueno, pues nuevamente nuestro agradecimiento primero a ustedes por haber estado aquí, por haber sido partícipes de esta experiencia, y a cada uno de los ponentes que en lo personal pues, tuvimos oportunidad de jugar este deporte, de participar en todos los aspectos, jugador, coach, etcétera. Ahora promotor y entusiasta de que no se muera esta tradición y esta riqueza que tenemos en nuestro
fútbol y a nuestras gentes que todavía tenemos el honor y el gusto de tenerlos por aquí. Les pido que les brindemos un gran aplauso a todos ellos, que créanme, son las glorias que todavía están con nosotros de la historia del fútbol americano de México. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos. Voy a hacer lectura nada más de uno, para que es lo que dice, pero bueno, es Universidad Nacional Autónoma de México, mesas redondas de la 80 edición histórica del Clásico Politécnico Universitario. Preservando la historia y gloria del deporte universitario, se otorga el presente reconocimiento a todos los participantes por su participación en las mesas redondas de esta celebración histórica del 80 Clásico del fútbol americano Politécnico Ciudad Universitaria, 27 de agosto de 2015. Los reconocimientos son para el arquitecto Manuel Gallardo Rubio, el PIBE, el arquitecto Alfredo Mota Treviso, el Pipo, al ingeniero Eduardo Rivera Barraza, el Lingote, al ingeniero Sergio Galván Herrera, el Chango, al doctor Ángel Noguera Colosía, el Azul, al doctor Héctor Sosa Velázquez, la Bruja, y finalmente al doctor Gustavo Marín Fernández. Pues a todos, muchísimas gracias, es un privilegio para la Facultad de Arquitectura tenerlos con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Finalmente, bueno, comentan, invitarlos, está la exposición en el museo, donde ahí está el registro fotográfico precisamente de estos encuentros desde 1936, y también está, además, adicionalmente, una muestra que ya se había montado, que es precisamente sobre el Estadio Olímpico Universitario. Gracias.